El páncreas es una glándula mixta, tiene una porción exocrina y tiene una porción endocrina. Vamos a ver esta última y que tiene que ver con la secreción de varias hormonas que influyen no solamente en el metabolismo de los carbohidratos, sino también en los lípidos y en las proteínas. La relevancia que tiene el páncreas endocrino, sobre todo con la diabetes mellitus, enfermedad de alta prevalencia y de alto impacto en los sistemas de salud. El páncreas entonces tiene esta porción exocrina que se llaman acinos pancreáticos, que produce las enzimas para la digestión, y el líquido pancreático circula por esos conductos donde se agrega bicarbonato y agua para finalmente llegar al duodeno, la segunda porción del duodeno, a través del conducto pancreático. Ahí se junta con la bilis y entonces es importante para la digestión. La porción endocrina está formada por los islotes pancreáticos, que aunque son muy numerosos, son varios millones, en realidad constituyen un pequeño porcentaje de la masa del páncreas. Esta porción endocrina, islote pancreático o islote de Langerhans, contiene células beta, alfa, delta y células PP que producen estas hormonas. Las células más abundantes son las células beta y que producen dos hormonas, la insulina y la amilina. Las células alfa son las segundas en mayor abundancia y producen la hormona que se llama glucagón. Las células delta producen la somatostatina, que tiene funciones parácrinas a nivel de los islotes. Los islotes están perfectamente organizados, las células no están así aleatoriamente, así que ahí tenemos también a las células PP que producen un polipéptido llamado polipéptido pancreático. Las relaciones entre la insulina, glucagón y somatostatina las podemos ver en esta figura. La insulina es una hormona que a nivel parácrino va a inhibir al glucagón. En cambio, el glucagón va a estimular la secreción de insulina. Y la somatostatina, en cualquier lugar que la miremos, ya sea en el hipotálamo, hipófisis, en el intestino y aquí en el páncreas, tiene función inhibitoria. Inhibe la secreción tanto de insulina como de glucagón. Algo fundamental es entender que la insulina es la hormona de la abundancia. Por favor, quiero que recuerden muy bien esta frase. Las funciones de la insulina se resumen con esta frase. La insulina es una hormona que es esencial para la vida. No podemos prescindir de la insulina y tiene efectos hipoglicemiante, lipogénico, antilipolítico, anabólico proteico y además es un factor de crecimiento. Analicemos cada una de estas palabras. Hipoglicemiante quiere decir que la insulina reduce los niveles de la glucosa en la sangre, metiendo la glucosa a las células. No en todos los tejidos, pero fundamentalmente en el músculo y en el tejido adiposo. Lipogénico es que induce la síntesis de las grasas. Hablamos de los triglicéridos de manera específica. Y por otro lado, antilipolítico evita la degradación de las grasas. Podemos ver en estos tres, en el resumen que les di hace un momento, es la hormona de la abundancia porque lo guarda, ¿sí? Mete la glucosa a la célula, forma grasas, evita que se degraden las grasas, inclusive sintetiza proteínas. Anabólico proteico quiere decir que forma proteínas. Además, es un factor de crecimiento. La hormona de la abundancia es la insulina. La insulina es una proteína que tiene 51 aminoácidos y está formada por dos cadenas. Se sintetiza como un polipéptido. La proinsulina es el precursor de la insulina. Ustedes pueden ver aquí
la proinsulina como una sola cadena. Cuando se pierde esta parte que está en verde, quedan las dos cadenas A y B, que son estas, y tenemos también el llamado péptido C. Entonces, esta es la proinsulina y aquí abajo tenemos a la insulina más el péptido C. El péptido C y la insulina se producen en cantidades equimolares. Es decir, si queremos saber si las células beta están produciendo insulina en un paciente que está recibiendo insulina exógena, para poder distinguirla no es fácil, pero entonces al medir el péptido C sabemos cuánto está produciendo de insulina las células beta. Ya sabemos en la diabetes tipo 1 hay una reducción en la producción de insulina, por lo tanto el péptido C también está reducido. ¿Cómo se transporta y degrada la insulina? Bueno, la producción diaria de insulina es de entre 30 a 300 unidades. En el plasma circula en forma libre, pero también se puede formar como dímeros y hexámeros. Tiene una vida media realmente corta y la mayor parte de la insulina se va a retener en el hígado y siendo degradada por enzimas plasmáticas llamadas insulinasas y también por metabolización hepática y renal, incluso mediante internalización del complejo insulina receptor en los tejidos blancos. El receptor de la insulina juega un papel fundamental. Las hormonas no pueden actuar sin el receptor. Recuerden que las hormonas son mensajeros, entonces necesitan unirse a un receptor que puede estar en la membrana, puede estar en el citoplasma o puede estar en el núcleo de la célula y entonces tener su acción. En este caso, el receptor es una proteína que tiene 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta. Cuando la insulina se une al receptor, aquí está la insulina, entonces suceden cambios a nivel intracelular, que son señalizaciones que van a influir en el transporte de la glucosa a través de un transportador que hace difusión facilitada llamada GLUT4. También altera la síntesis de proteínas, la síntesis de las grasas, la síntesis del glucógeno y el crecimiento y la expresión genética. Todo esto está dependiendo de una enzima que se llama tirosina sinasa, que a su vez fosforila a otras enzimas. Entonces hay toda una señalización intracelular. Cuando decimos que hay una resistencia a la insulina, es porque la afinidad entre la insulina y el receptor o el número de receptores o algún problema en esta señalización dificulta la acción de la insulina. La insulina va a incrementar el número de transportadores GLUT4 en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. Aquí tenemos al receptor con las unidades alfa y las unidades beta. Este sería el interior de la célula y aquí es el exterior. Cuando la insulina se une a su receptor, se generan las señales intracelulares que hacen que las vesículas intracelulares que contienen en su membrana al transportador de glucosa, al GLUT4, se fusionen con la membrana plasmática y entonces se incrementa el número de transportadores GLUT4 y hay más entrada de glucosa a la célula. Este es un mecanismo entonces cómo es que la insulina mete a la glucosa a las células y por lo tanto disminuye la glucosa en el líquido extracelular, en el plasma, su función hipoglicemiante. La internalización entonces de estos transportadores, cuando ya no hay insulina o cuando disminuye la insulina, va a disminuir entonces la entrada de glucosa porque hay menos transportadores, pero estas vesículas que se vuelven a formar
pues están circulando continuamente. Algo muy importante, jóvenes, es que el ejercicio físico incrementa el número de transportadores GLUT4 en la membrana celular. Esto es sin necesidad de la insulina. Vean la relevancia que tiene la actividad física, el ejercicio. En los pacientes diabéticos y no diabéticos, esto es algo fundamental. La actividad física, estilo de vida saludable para permitir que la glucosa entre a las células. Es decir, en lugar de insulina, ejercicio. El paciente a veces recibe dosis altas de insulina. No es necesario si hace ejercicio, porque insulina y ejercicio, su función es meter a la glucosa a las células. El receptor tiene una vida media de 7 a 12 horas y después de su internalización puede haber degradación o reciclaje. Un aumento de la insulina circulante, o sea, cuando hay hiperinsulinemia, va a disminuir la unión de la insulina al receptor. Es decir, hay un fenómeno que se llama regulación a la baja, donde hay menos afinidad o menos receptores. El aumento de la insulina, paradójicamente, crea un problema para la captación de glucosa. La hiperinsulinemia es un problema. Lo inverso a esto se observa en el ayuno. La investigación no solamente se basa en la insulina, sino también en el receptor. Hablando de transportadores de glucosa, vamos a recordar que existen dos transportadores que hacen transporte activo secundario, con transporte de sodio y glucosa, que se encuentran en el intestino y en los túbulos renales. Se llaman SGLT1 y 2. Pero hay otros transportadores de glucosa que hacen difusión facilitada. Son los llamados GLUT, 1, 2, 3, 4 hasta el 7. El transportador GLUT2 es importante en las células beta de los islotes pancreáticos para la señalización, para la liberación de la insulina. Es el sensor de la glucosa en las células beta y entonces induce la liberación de insulina por parte de las células beta. El transportador GLUT4, que está en el músculo esquelético, en el tejido adiposo, es el que depende de la insulina, aunque también, como acabo de decir, el ejercicio puede incrementar el transportador GLUT4.